Profesionales excepcionales. Con Javier Pascual. Con el patrocinio de la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial. Buenas tardes, amigos de Profesionales Excepcionales. Hablamos a menudo con nuestros entrevistados de digitalización y del impacto que ella tiene en la evolución de las tecnologías y las ciencias que nos aseguran el desarrollo de nuestra sociedad. La medicina, como tal, no es ajena a ello, sino todo lo contrario. Ninguno de nosotros es ajeno a la cantidad de métodos de diagnóstico moderno que se utilizan para diagnosticar hallazgos y enfermedades en nuestros cuerpos. Toda esta tecnificación de la labor del médico, para algunos, nos hace recordar con nostalgia aquellos tiempos en los que el médico tenía más tiempo para escuchar y poner en práctica su ojo clínico. Esta irrupción cada vez más presente en la labor de la medicina está cambiando la forma de ejercer la profesión. Por un lado, requiere una formación más especializada y continua que permita a los médicos ponerse al día. Pero sin duda, esa especialización va a redundar cada vez más en la imposibilidad, como decía antes, de desarrollar ese ojo clínico. Por otro lado, los avances en lo que se denomina inteligencia artificial, unido a lo que son pruebas diagnósticas, como luego veremos, y el uso de robots, puede desplazar a los profesionales actuales, relegándoles a tareas menos relevantes. Y para hablar de todo ello, hemos invitado hoy a nuestro programa a Fernando Arribas Insaurriaga. Él es cardiólogo, importante especialidad porque en el corazón nos va la vida, ¿verdad? Doctor en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid y profesor asociado en Cardiología en la misma universidad desde 1998. Ha sido presidente de la sección de arritmias de la Sociedad Española de Cardiología y del Comité de Acreditación de Electrofisiología Clínica de la European Heart Rhythm Association. Me ha quedado bien. Participa activamente en congresos nacionales e internacionales y cuenta con numerosas publicaciones científicas. Diplomado y máster en Dirección de Organizaciones Sanitarias por ESADE. Y desde 2015, luego nos contará esta última etapa también de todas sus realizaciones, desde el 2015 dirige el Servicio de Cardiología del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid. Así que nada, bienvenido Fernando y muchas gracias por venir a nuestro programa. No son muchos los médicos que pasan por aquí, vienen más ingenieros, así que tenéis que venir muchos más médicos. Bueno, muchas gracias y buenas tardes. Los ingenieros cada vez están más presentes en nuestra medicina, en unas más que en otras, en las medicinas más tecnificadas, como la de la cardiología, los ingenieros están muy presentes, trabajamos mucho con ellos, así que yo creo que puedo formar parte de los asistentes a esta conversación. Bueno, yo creo que lo vuestro incluso es más duro. Nuestras carreras son difíciles, pero las vuestras, y son más largas, las vuestras son complicadas. Pero bueno, Fernando, yendo precisamente a tus inicios, ¿no? Os pido que completéis siempre la experiencia y que deis un perfil personal y profesional vuestro durante la primera parte de esta entrevista. Entonces, en tu caso, ¿cómo fue la vocación? Si te metiste a médico porque había médicos en tu familia, porque te gustaba esa profesión, ¿cómo elegiste cardiología? Que también es otra cosa. Supongo que también influye a veces veo hoy en día que también influye las plazas que hay disponibles, etcétera, etcétera, para hacer una cosa u otra. No sé si fue tu caso. Así que te dejo que nos expliques cómo ha sido ese desarrollo desde chaval, tu familia, porque tú tienes apellido vasco, pero es de Madrid, ¿no? De Madrid, muy de Madrid. La parte vasca ya quedó perdida ahí en el origen de los tiempos. Y sí, mi familia es de Madrid desde 2 generaciones, o sea que muy madrileño. Como algunos otros como yo. Y Madrid se puede ser orgulloso de ser madrileño, ¿eh? Yo soy de ellos. Pues sí, esto es un poco curioso porque hacía mucho que no me planteaba cómo empezó mi carrera médica. En mi familia no había ningún médico. De hecho, podríamos decir que de mi entorno familiar, el primero que tuvo una titulación superior fui yo. Es decir, una familia de extracción, como se dice, humilde. Y bueno, eso sí quedó claro. Siempre me gustaron los estudios y a partir de ahí empezó el lío. Hay algo que es curioso, fruto de esta llamada extracción humilde, pues a mí me gustaba mucho la arquitectura. Pero la arquitectura era una carrera que llamaríamos cara.
y entonces tuve que tirar a otra cosa que no requería más que libros. El uso de material, mucho material, muy complicado. Tienes razón. Y entonces... Las maquetas, el Claro, papel... eso es una cosa que... Bueno, yo estoy hablando de lo que tenía en la cabeza un chaval de aquella época. Y entonces volví hacia la medicina. Era apasionante. La medicina siempre es un interrogante. Lo que le pasa a la gente a tu alrededor es un desafío. Tenía un componente que luego hablaremos luego, que ha dirigido toda mi vida. Tenía un componente muy social, porque lo que hace, a los demás, quizá. Absolutamente, exacto. Va muy dirigido a los demás. Y eso es algo que me atraía, y eso luego influyó en muchas cosas. Empecé medicina, le dediqué muchísimas horas de estudio. En fin, en medicina lo único que hay que hacer es estudiar. No tiene ningún mérito, no requiere ninguna habilidad especial. Y luego ya vino la parte más complicada, que fue la de elegir la especialidad. En aquel momento, después de estudiar en la carrera las asignaturas, fui girando de unas a otras. Yo pensé ser neurocirujano y me acerqué a la neurocirugía. Y vi que lo que curaban los neurocirujanos cuando abrían la cabeza en aquellos tiempos era algo muy terrible. Entonces me pasé a la neurología. De la neurología, que estudié muchísima, muy interesante, era un desafío. Lo que pasa es que no se sabía nada de neurología. Dense cuenta que yo empecé hace ya muchos años, yo tengo 68 ahora. Entonces la neurología era una especialidad muy especulativa. No había los avances que hay ahora, muy orgánica. Y de ahí me pasé a los cuidados críticos. Me parecía interesante. Y de los cuidados críticos acabé recalando en la cardiología porque juntaba todo. Juntaba una especialidad que era muy abierta, tenía muchas posibilidades, un órgano que era entendible pero complejo, y además tenías aquello de los cuidados críticos. La cardiología es una mezcla desde el punto de vista de ingeniero, que ya digo, convivo con los ingenieros inevitablemente y aprendo de ellos, porque es una mezcla de mecánica, hidráulica y electricidad. Eso es lo que hace el corazón. Y entonces lo hacía muy entendible y me dediqué a la cardiología. Es así de fácil. O de difícil. ¿Aprendiste lo que tú esperabas o lo que necesitaste luego? Pues la idea, y esto es una cosa que lo pensaba cuando hablamos de venir a este programa que se llama Profesionales Excepcionales, lo excepcional no he sido yo nunca, sino la oportunidad que he tenido de vivir un tiempo muy interesante. Dentro de la cardiología hay un área que es el de las arritmias cardíacas, los trastornos del ritmo. El corazón pierde el ritmo y eso puede ser desde casi banal a mortal. Entonces, en aquella época se sabía muy poco y eso fue lo que me atrajo. Y por eso digo que lo excepcional es todos estos años que he dedicado a las arritmias, hasta hace unos cuantos que me dediqué a la gestión. Las arritmias se sabía muy poco de ellas. Y entonces era el terreno que resultaba más atractivo por lo desconocido. Y la verdad es que ha sido apasionante. Hemos pasado de hacer electrocardiogramas, deducir lo que pasaba y no poder hacer prácticamente nada más que dar un par de fármacos, a entender perfectamente lo que pasa, a ver las ondas eléctricas del corazón y a poder intervenir de manera directa con nuestros catéteres y con nuestras herramientas. Es decir, he vivido el desarrollo de una especialidad completa. Para hacerse una idea, y ya acabo esta parte, para hacerse una idea, hoy en un servicio de cardiología moderno todos sabemos lo importante que son los infartos, el tratamiento de las válvulas, el tratamiento de las estrecheces coronarias, ponerse un stent. Sabemos que eso es terriblemente importante. En un servicio de cardiología moderno, importante, como puede ser el que tengo la fortuna de coordinar, el del 12 de octubre, es cuantitativamente tan importante esto que hablamos, la hemodinámica, como las arritmias, tanto en número de profesionales como en complejidad tecnológica. Define hemodinámica y arritmias. Hemodinámica, no claro, porque es que hemodinámica entiendo que es la sangre moviéndose por la dinámica y la hemo. Exacto. Entonces, hemodinámicas son las enfermedades que casi todo el mundo hemos aprendido a conocer, que son las enfermedades de las válvulas que se estrechan, válvulas que no cierran, eso es hemodinámica. Y también es hemodinámica tuberías que se estrechan. Colesterol.
que son, sí, el colesterol junto con otras cosas tiene mucho que decir ahí, que es la estrechez de las arterias coronarias. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos hemodinámica, tratamiento de válvulas y tratamiento de estenosis coronaria. La arritmia es lo que yo sé, la electricidad. Y la arritmia, la otra parte, que es la electricidad. Por los nervios, ¿no? Y que bueno, que marcan el corazón ritmo del corazón. El corazón es un sitio, bueno, hemos dedicado toda la vida a ello, ¿no? Es un órgano muy curioso que tiene un sensor que es el que detecta las necesidades que tiene el resto del cuerpo. En función de ello se acelera o se enlentece. Por la noche estamos a 40, 45 latidos minuto. Y de día, dependiendo de la edad, podemos estar a 150, 160, dependiendo de las horas. Si yo estuviera a 150 estaría muy preocupado, ¿eh? Depende del estímulo que estés recibiendo. Pues está haciendo ejercicio, no. En reposo no tener 150 va a ser peligroso. A eso me refiero, ¿no? Depende, el corazón está atento a eso. Entonces, ese sensor detecta las necesidades, lanza el primer estímulo, se contraen las primeras cámaras y luego con un verdadero cableado interno, el corazón tiene cables internos, distribuye el impulso al resto de cámaras para que bombeen la sangre al organismo. Es una máquina perfecta. La verdad es que es terriblemente compleja, pero es fácilmente entendible de esta manera como vemos hasta ahora. Luego está ya la parte molecular. La parte molecular es mucho más compleja, ¿no? Toda la medicina ahora evoluciona hacia los diagnósticos moleculares y genéticos, esto es otra historia, pero la parte de entender el corazón como máquina es fácil. Y de hecho, cuando yo ahora apenas veo pacientes, hago alguna segunda, tercera opinión, bueno, casos que acaban un poco consultándote. Y el corazón es fácil de explicar porque es entendible con símiles que todos conocemos. El coche. Un coche tiene una parte mecánica, tiene una parte de inyectores, tiene una parte de cámaras de combustión y tiene una parte eléctrica. Entonces es fácil entender que un corazón puede ser perfectamente sano mecánicamente y puede tener un grave problema eléctrico. Y eso pasa. La ECU. El sistema de control del coche, la ECU. Sí, eso sucede. Entonces, son enfermedades muy interesantes. A ver, interesantes es una palabra terrible. Cuando un médico te dice que es un caso interesante, tienes que preocuparte, porque generalmente los casos interesantes son complejos y... ¿El corazón envejece? Todo envejece. Todo el organismo envejece. Pero realmente no es fácil, ¿no?, que una persona muera con un corazón envejecido. Nos ponemos de otro tipo de cosas, ¿no? A ver, digamos que tiene más recorrido quizá que otros órganos, ¿no? Hasta que enferma. Pero vamos, el corazón sí envejece. Hay algunas enfermedades del corazón que suceden por envejecimiento. Es decir, la flexibilidad de las válvulas, que es un tejido flexible, elástico para abrir y cerrar, que lo hacen muchísimas veces al día, con el tiempo envejecen, en unas personas más que en otras, dependiendo de su uso y de la genética. Es decir, las válvulas envejecen. ¿No se regeneran como la piel? No. Y qué pena, ¿no? Sí. Yo de verdad que pensaría que durando tantos años como duran, y desde el punto de vista de ingeniero, que es uno, evidentemente no hay nada mecánico hecho con siliconas ni con cosas que se te ocurran que pueda aguantar tantos años, tantas flexiones, ¿eh? Es increíble. Entonces, increíble. Tú dices que aguantan sin regenerarse celularmente. Es un tejido chapó. De alta calidad. Estamos muy bien hechos. Tejido de alta calidad. Bueno, lo que pasa es que ahora, por fortuna, el recambiar una válvula es algo, abro comillas, relativamente fácil. Es decir, ahí también ha evolucionado mucho la cardiología. Antes, una de las válvulas que más envejecen con los años es la válvula aórtica. Eso antes requería una cirugía a corazón abierto, es decir, se abre el esternón, se saca la sangre del corazón, se circula por fuera y la válvula se cambia. Luego se cierra y se vuelve a recircular la sangre. No es una broma. Pero bueno, técnicamente hoy por hoy esto se hace. Ahora ya no es necesario hacer eso. Ahora te pueden recambiar la válvula a partir de un catéter, sin tenerte que abrir el pecho. Es decir, hemos avanzado muchísimo. Inclusive aunque la válvula, que es parte de lo que envejece, tenemos muchas posibilidades hoy por hoy. ¿Y se pueden trasplantar? Por supuesto, el trasplante, bueno, y en eso los españoles, y bueno, tenemos mucha experiencia. España es un modelo de éxito de los programas de trasplante. Les doy una cifra. Este fin de semana pasado largo, en el Hospital 12 de Octubre se han hecho 4 trasplantes cardíacos. Madre mía.
Madre mía, ¿verdad? ¿Cuántos años? ¿Al año habrá un montón? No, porque es que esto es cíclico. Aquí no puedes, aquí tienes que tener la cadena de producción y la máquina preparada para cuando hay que actuar. Es decir, cuando encuentras el donante y el receptor está esperando, complejo, es dramático. Complejo, es muy complejo. Pero nosotros al año, sin embargo, en el hospital al año se hacen en torno a 20, 22. ¿Problemas de rechazo? Se ha mejorado mucho también esto. La supervivencia a 5 años es muy alta. La supervivencia del trasplante cardíaco es muy buena. Es muy buena. Es decir, que tenemos un montón de soluciones, ¿no?, para los problemas cardíacos, pero como decíamos, nada mejor que no enfermar. No, y lo que tú decías, yo creo que es fundamental, ¿no? Los que hemos pasado por la apertura del esternón y todas esas cosas que cuentas que no quiero oír. Yo creo que el poder hacer todo esto con catéter interno es una maravilla, ¿no? Es una maravilla. Y las nuevas cirugías, estamos un poco yéndonos por las ramas, pero esto es lo divertido, porque la conversación... Sí, no te preocupes. El otro día tuvimos la ocasión de invitar al hospital a dar una sesión a un cirujano cardíaco de Barcelona. Un cirujano cardíaco que hace una técnica increíble con cirugía robótica, con el Da Vinci que todos conocemos para la próstata. Para la próstata, ¿no? Efectivamente. Pues haciendo reparaciones valvulares cardíacas. El doctor Daniel Pereda, espectacular, espectacular. Es decir, todo lo que es la tecnología nos ha hecho avanzar mucho. Es decir, antes, podemos acordarnos de Leonardo, o sin irnos tan lejos, nosotros avanzábamos en la ciencia a partir de las ideas. En estos últimos años, la tecnología nos ha hecho avanzar porque nos permite ir subiendo peldaños. Y en el caso de la cardiología así ha sido. Tecnológicamente estamos muy, muy cercanos, como decíamos al principio, a los ingenieros, tanto de la parte mecánica, que hemos hablado de las válvulas, o como de la parte de las estrecheces coronarias, ¿no? Es decir, las estrecheces coronarias, lo que hacemos, pues bueno, llegas por medio de un catéter, que eso antes, por hacerlo corto, cuando yo empecé a hacer cardiología, llegaba un paciente con su infarto de miocardio y prácticamente no podíamos hacer nada más que asistir a las complicaciones que pudieran suceder. Era dramático. Y hoy un paciente llega con su infarto de miocardio. En Madrid hay una red magnífica, que es el código infarto. Se activa y te trasladan rápidamente al hospital que te están esperando para tratar tu infarto. Si llegas en el tiempo correcto y se te trata, esto es un proceso que te puede tener en casa en 2 o 3 días. Y sin daño residual. Es decir, esto ha cambiado tanto y es gracias a la tecnología. Recuérdanos el dolor del brazo, ¿no? ¿Perdón? El dolor del brazo, recuérdanos para los que nos escuchan. Bueno, esto ya es terrible, pero claro, a mí también cuando me hablan de ciertas cosas automáticamente lo tengo, ¿no? Es un poco hipocondríaco, seguro que el dolor del brazo me lo genero yo solo. Sí, pero vamos, ser médico tampoco me cura de la hipocondría, ¿no? Entonces, ¿eso es fácil diagnosticarse uno mismo? Lo que pasa es que hoy por hoy casi actuamos, como diría yo, de más no es la palabra, ¿no? Pero si una persona de 54 años tiene un dolor en el pecho, se pone malo, ya se le irradia al brazo o no, ya se le suba al cuello o no, que son síntomas típicos, ¿no? ¿Cuello también? Sí. Sí. ¿Y dolor en el pecho? Exacto. Si una persona tiene un dolor en el pecho y ese dolor lo describe como que es un dolor de verdad, lo tiene hace poco, se encuentra mal, tienes que actuar. Tienes que poner en marcha. Mejor actuar que no dejarlo. Exacto. Tienes que poner en marcha todo el circuito. De hecho, cuando hablamos del código infarto, el código de infarto es un éxito en la Comunidad de Madrid y podemos estar muy orgullosos. Esto es una cosa podemos estar muy orgullosos de la medicina pública que tenemos. También lo digo porque yo soy de ese club, es mi camiseta, me he dedicado toda la vida a la medicina pública. Entonces, ese código infarto tenemos que asumir y asumimos. Podemos hacer a lo mejor al año, pues se pueden hacer 400 casos, eso es mucho. Pues hay que asumir un porcentaje que llamamos en blanco. Es un paciente que por el motivo que sea ha llegado hasta el final, pues más vale asomarse, ver las coronarias y que no pasa nada. Hay un porcentaje pequeño, pero lo hay. Preferimos pagar ese precio que digamos, no tratar al paciente que necesita el tratamiento.
repitiendo, tú eres especialista en arritmias, te especializaste en esto, te gustaba. Nos has explicado un poco qué es la parte eléctrica, ¿no? Del funcionamiento del corazón. ¿Cómo has visto tú la evolución? ¿Nos has contado ya algo? Desde que empezaste hasta ahora. Cuando yo empecé a interesarme por las arritmias, lo único que había era electrocardiogramas. Y había cardiólogos brillantísimos que a partir del electrocardiograma generaban hipótesis de por qué aquello estaba sucediendo. ¿Qué le pasaba al sistema eléctrico del corazón para volverse loco y dispararse? ¿O qué le pasaba para de pronto ir muy lento y bloquearse, por decirlo de alguna manera? La primera parte de las arritmias cardíacas a las que yo asistí. ¿Cuándo se inventó el cacharrito ese, por curiosidad? Es muy antiguo, ¿no? El electrocardiógrafo. ¿Sí? Pues sí, es Eindhoven, hace más de 100 años. Madre mía. Y el electrocardiograma sigue siendo la herramienta más sencilla, porque el electrocardiógrafo es una máquina que conectan los cables y es un galvanómetro. No necesitas ningún tipo de traductor, no necesitas nada. O sea, es una máquina espectacular a la que le dedicamos mucho tiempo de estudio la gente de arritmias, porque a partir del electrocardiograma puedes hacer un proceso deductivo brutal y luego llegar a la siguiente fase, al siguiente paso o a la siguiente fase ya bastante dirigido. Entonces, como decíamos en los primeros tiempos, electrocardiogramas, tratamiento, unas cuantas pastillas que a lo mejor eran casi más tóxicas que daban solución, pero era lo que teníamos. Luego empezamos a poner cables dentro del corazón para entendernos, como quien dice, buscapolos, y obteníamos registros de dentro del corazón y veíamos que lo que veíamos en superficie tenía una correlación interna correcta. Y a partir de primero solamente mirar, colocando los cables en distintas zonas del corazón y viendo cómo transcurría la actividad eléctrica a partir de señales muy primitivas, empezamos años más tarde a poder tratar las arritmias cardíacas a través de esos cables, cauterizando por la punta del cable las zonas que eran responsables de la arritmia que le daba problemas al paciente o inclusive le podía matar. Entonces, ahora ya tenemos unos sistemas mucho más sofisticados de navegación electromagnética. Lo que tú me estás contando es abrir al paciente. No, nada. Esto es a base, esto lo haces... Antiguamente me refiero. Antiguamente no. Antiguamente, en quirófano se hacía algo, pero el verdadero paso fue, igual que hacemos para las arterias coronarias, a través de venas y arterias, lanzábamos nuestros cables, los manipulábamos y los colocábamos donde queríamos para obtener los registros que necesitábamos para construir lo que estaba pasando. Y tiempo más tarde conectábamos esos cables que al principio solo recogían la actividad eléctrica, pues lo conectábamos a un bisturí eléctrico, para hacerlo corto. Y éramos capaces de cauterizar las zonas celulares, las pequeñas zonas que causaban las arritmias. Y ahora ya tenemos tecnología magnífica. O sea, ahora tenemos... Ya no usamos rayos X más que de apoyo. Utilizamos navegación electromagnética. Reconstruimos las cavidades con sensor, básicamente parecido a lo de los videojuegos, solo que dentro del corazón. ¿Pero cómo son esos sensores? Pues son electromagnéticos. Electromagnéticos, claro. Nosotros, por medio de una serie de parches que ponemos fuera y de imanes que ponemos fuera y otros que tenemos en nuestros catéteres, reconstruimos la cavidad y luego la hacemos encajar, a lo mejor con la imagen que tenemos de un escáner o de una resonancia, y encajamos las dos imágenes. Y entonces nos movemos por dentro del corazón, como quien dice, con un joystick, no exactamente. Pero quiero decir, movemos nuestros catéteres de manera virtual sin necesidad de usar rayos. Y además, sobre esas cámaras que hemos creado virtuales, representamos cómo transcurre la electricidad con sistemas de computación muy rápidos. Pero la electricidad corre a una velocidad terrible, ¿no? Pero sí conseguimos representarla. Increíble. ¿Cómo juega? El ecocardiograma también es una gran herramienta, ¿no? Que no se utilizaba antes, ¿no? Para sin duda. hacer diagnósticos del corazón. La siguiente... es relativamente moderno, ¿no? Bueno, el ecocardiograma, yo ya hacía un poco de eco sencillo cuando era residente. O sea, la historia del ecocardiógrafo tiene menos años que el electro. Pues tiene décadas. Entonces, igual que el electrocardiograma era básico hace muchos años, hoy lo sigue siendo. El ecocardiograma hoy... yo me tuve que entrenar en hacer una auscultación muy precisa
para, a partir de los ruidos, deducir lo que estaba pasando dentro. Eso hoy ya no hace falta. Yo hoy, dentro de mi concepto de cómo es un servicio de cardiología, yo no entiendo que un cardiólogo preste atención clínica si no tiene un ecocardiógrafo al alcance de la mano. Hay ecocardiógrafos de menor y de mayor complejidad, dependiendo de las necesidades. Pero hoy por hoy, una consulta de un cardiólogo tiene que tener un electrocardiograma y un eco. De hecho, esto es como ha evolucionado, ¿no? Lo que decíamos de la tecnología, que yo creo que no es incompatible, sino que es complementaria a ese factor humano. De hecho, esto lo tenemos totalmente cuantificado en el hospital, lo hicimos hace años, ordenar un poco la asistencia cardiológica no como un servicio clásico, sino de acuerdo a lo que el paciente necesita. Analizábamos qué es lo que había en nuestra población y una vez analizado organizamos unas vías. Entonces, un cardiólogo con un electrocardiograma y un ecocardiograma sobre la marcha, un cardiólogo normal, no un experto en eco, ni un eco sofisticado, lo que llamamos gama media, es capaz de resolver, diagnosticar y dirigir el 85% o más de los casos. Y luego ya pasas a otras pruebas que necesites. Pero el caso queda... O sea, garantiza una uniformidad muy grande de tratamiento, ¿no? Claro. El ecocardiograma es una herramienta básica hoy por hoy. Luego hay ecos muy sofisticados. Hemos ido acabando la primera parte y luego ya seguimos hablando de más cosas, pero yo te quería preguntar de uno que no has mencionado, pero yo creo que es el gran salvavidas también del corazón, que son los marcapasos, ¿no? Yo una vez leí, me sorprendió, que el primero fue en el año 50 y tantos. Bueno, sí, fue en Suecia, fue hace ya bastantes años y era un marcapasos muy complejo, porque realmente el marcapasos era una caja que estaba fuera del paciente y lo que tenía el paciente era enganchado al corazón unos cables. Luego ya se generaron se ponía la bolsita aquí en el marcapasos implantables y tal. Es decir, dentro de la especialidad de las arritmias, cuando hablamos de las enfermedades cardíacas, pues las enfermedades que hacen que el corazón vaya lento, lo que necesitan es algo que sustituya ese impulso cardíaco o que sustituya al impulso y a los cables. Y ahí está el generador con los cables que ponemos dentro del corazón. Que te está escuchando normalmente, no actúa a no ser que va todo en baja demanda, ¿no? Exacto. Eso es lo que hace un marcapasos básicamente. Hoy los marcapasos han evolucionado. De hecho, ahora hay marcapasos que ni siquiera tienen cables. Implantas el verdadero marcapasos, el marcapasos que es muy pequeñito dentro del corazón, con una longevidad de muchísimos años, 10, 15, 18. ¿Cuánto dura la pila? Sí. Y es todo el marcapasos es, pues, no sé cómo decirlo, muy pequeñito, puede medir 3 centímetros por uno, es un tubito. Y bueno, esos son los marcapasos que sustituyen la actividad eléctrica cuando el corazón le falta. Pero luego están los otros dispositivos, que son, todos hemos visto en la televisión o en las reanimaciones en la calle, que dan esas descargas eléctricas, ¿no? Que cuando el corazón se desboca de manera, bueno, es una parada cardíaca. Claro, entonces hemos visto en la película cómo se desfibrila externamente. También se implantan dispositivos que desfibrilan internamente, es decir, vigilan al corazón. Si hace falta hacer de marcapasos, hacen de marcapasos. Y si hace falta dar una descarga, porque el corazón, como decíamos, se desboca, pues entonces lo que hacemos le da una descarga interna. Interesante. Hay una cosa que leí desde el punto de vista técnico, que une con la ingeniería, y que dio origen además al cableado de los robots. Seguramente lo has oído, pero si no, resultará curioso. Cuando se empezaron los años 50 y muchos con los marcapasos, los primeros que se implantaban, el problema que tenían eran los cables. Se partían. Que los cables, a ver, yo me acuerdo hace muchísimos años en una charla en lo que llamamos un board, un equipo de estos de discusión a nivel europeo. Yo le decía, es que el diablo está en el cable. Es que el cable sufre el latido cardíaco y los cables se rompen. Pues se generaron, ya en los años 60, se empezaron a cambiar los cables de los marcapasos por cables de silicona. Cables de silicona con el aislamiento de silicona, y esto dio origen a que se utilizaran en los primeros robots, porque a los robots les pasa lo mismo. Los cables están todo el rato girando, los mazos de cables. Claro. Entonces es muy importante tanto el conductor, que el conductor se ha aprendido muchísimo cómo hacer los conductores y tal, ¿no? Y luego además los aislamientos para evitar la fricción interna, la fricción externa. Los cables siguen siendo la parte más débil del sistema.
Y eso es un problema, porque a una persona que a lo mejor, claro, no puedes dejarle, se rompe un cable, vale, pues le pongo otro, vale, pues le pongo otro. Eso no se puede hacer. Y quitar los cables es complejo, tiene riesgo de muerte sacar los cables. Es decir, los cables son un verdadero problema técnicamente. Ahora ya están muy avanzados. Pero bueno, ahora trabajamos en el mundo de los marcapasos sin cables. Muy bien, si te parece hacemos aquí una pequeña pausa y seguimos luego, supuesto. Fernando. Muchas gracias. De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana. Sí, Fernando, una vez que hemos hablado de las arritmias, a mí me gustaría también tocar el tema tan importante como es el de tu carrera dedicada a la medicina pública, ¿no? Lo que tú decías antes de la parte social de la medicina. Y cómo te planteas que debe ser la transformación en lo que estás trabajando estos últimos años de la sanidad pública, ¿no? Para hacerla más humana y más social. Terriblemente, esto sí que esto no es una pregunta, esto es un preguntón, porque da para mucho. Es decir, la medicina pública que tenemos en este país, y eso todos lo notamos cuando viajamos al extranjero y luego volvemos, es muy buena en el sentido de que llega a todo el mundo con una calidad buena y en algunos sitios sobresaliente. Es decir, lo tenemos todo bien graduado, como yo suelo decir a algún compañero del extranjero cuando viene por acá y tal, cosas que hacemos. Y le digo, es que tú en España no puedes conducir media hora sin que te encuentres un hospital. Tú tienes un hospital siempre al alcance, en el que te pueden dar una atención inicial, con profesionales que en conjunto están formados de una manera bastante homogénea. Y luego vas teniendo siguientes niveles, es decir, tenemos una muy buena red asistencial. ¿Qué sucede? Que la medicina pública, tal como la entendemos, realmente, también por hacerlo corto, surge un poco en la época entre guerras, ¿no? Es decir, para dar una cobertura social a una gran masa de población, de trabajadores, que ya la sociedad era consciente que no podía haber gente que no accediera a tratamientos pues que te pasa un carro por encima, en fin, lo que queramos inventar, ¿no? Era una medicina muy inventada para la catástrofe. Es decir, estaba hecha para procesos agudos. No tenemos duda de que si nos pasa algo hoy en la Castellana, algo grave, que te atropella un coche, rápidamente aparece Tú y yo hemos vivido las casas de socorro. Claro. A mí me han llevado a una casa de socorro. Y a mí me han dado puntos. En Montesa. Claro, Montesa. El equipo quirúrgico. Una vez que me mordió uno de los perros que teníamos. Sí. Y llegué allí, pues nada, con la sangre, aquello era un surtidor envuelto en una sábana. Sí, bueno, pero pues aquello tuvo también su valor, ¿eh? Estamos hablando de hace un tiempo, ¿eh? Entonces, ¿qué sucedía? Esa red pública de hospitales y el sistema de formación de MIR, todo eso ha garantizado que tengamos recursos humanos y recursos materiales distribuidos por todo el Estado español, bueno, muy razonablemente. Pero todo estaba diseñado para una medicina aguda y que se ha ido complejizando. ¿Pero cómo se ha ido complejizando? De dos maneras. Cada vez vivimos más y queremos vivir mejor. Aparecen enfermedades crónicas que necesitan tratamientos más continuados y además la investigación no para. Y aparecen tratamientos que resuelven problemas, pero cada vez más caros. Entonces, claro, esto es una cuestión de ingresos y gastos. Esto es una cuenta de resultados. Todos oímos en la televisión los tratamientos del cáncer, los tratamientos estos de modificación genética, que realmente son importantes, terriblemente caros. Entonces la sanidad pública está ahora en una encrucijada muy compleja, que es mantener el tratamiento a todo el mundo en todas las fases de la enfermedad. Hay que recordar que el gasto, el 80% del gasto lo gasta el 20% de la población y lo gasta
al final de su vida. Es decir, al final de nuestra vida, en esos meses antes de que se nos acabe, gastamos mucho. Y eso es inevitable. Y además vivimos más. Eso te iba a decir, el factor de la vida que se alarga cada vez más tampoco ayuda mucho. Claro, y por eso cada vez tenemos más en cuenta estos que llamamos años de vida saludable, años de vida satisfactoria, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un gran desafío para la medicina pública, no hay ninguna duda, y esto está sobre la mesa. La solución, que no sé si la hay, está en manos de otros, pero desde luego es un gran dilema, caro y difícil de enfrentar si no se meten más recursos. Yo creo que es un verdadero dilema. ¿Tú crees que hay en Francia funcionan de otra forma? La seguridad social, pues los médicos son médicos que tú puedes ir a cualquiera en principio, y no sé en Francia cómo está porque tampoco me lo he preparado, pero no sé cómo están las aseguradoras, ¿no? Lo que sí que es cierto es que aquí en España todos tenemos una aseguradora, yo llego a tener dos, porque mantenía la mía antigua de la anterior empresa, luego quería mantener la otra del otro sitio porque también me la pagaban en la empresa, y estoy exagerando, no le pasa a todo el mundo. Y luego tenía la seguridad social, que además yo puedo decir que las cosas importantes siempre he ido a la seguridad social, y ahora tengo además un ambulatorio al que me encanta ir. He descubierto que me tratan mejor que en la aseguradora privada, porque además debe ser que no hay mucha gente en ese ambulatorio, pues siempre me atienden perfectamente. Bueno, el caso a que voy. Hay un gasto tremendo en estas duplicidades o triplicaciones a veces, o incluso de coberturas médicas, ¿no? ¿No habría que hacer algo y unir esos esfuerzos económicos y que la gente eligiera uno? Pues yo quiero tener la aseguradora, yo quiero tener la seguridad social, o no hay cobertura extraordinaria, ¿no? que se pueda pagar. Entiendo yo. ¿Cómo lo ves tú eso? Hombre, yo creo que... ¿No había que evolucionar? Hay zonas y zonas, ¿no? Tú hablas de tu caso es un caso singular, especial, ¿no? Tú, perteneces a una pequeña élite. De todas formas, es que no se puede coartar la libertad de cada uno. Es decir, si un trabajador tuviera la oportunidad de renunciar a uno en favor de otro, es decir, que fueran sistemas complementarios y paralelos, no superpuestos uno encima de otro, bueno, pues sería una posibilidad. Eso sucede en muchos países. Hay muchos países en Europa que funcionan de esa manera. Yo lo sé, pero tú dices que es una minoría. Yo creo que hay muchas empresas que pagan una aseguradora, ¿eh? Sí, lo que pasa es... Grandes y no tan grandes, ¿eh? Pero estás hablando de un sector muy concreto. Por ejemplo, si tú vas al hospital Puerta de Hierro, tú vas al hospital Ramón y Cajal, la población que tiene una doble aseguración, tanto pública como llamémoslo, lo que llamamos privada, pero que son mutuas, ¿no? Es altísima. Si tú vas al 12 de octubre, la población no es lo mismo. No, y tenemos muchísimos autónomos en este país que me imagino que no tienen tampoco la posibilidad de pagarse una aseguradora privada. Exacto. De todas formas, España en este sentido es muy singular, ¿no? Es singular en el sentido de la cobertura que da, y es singular también en el sentido de cómo se remunera el sistema, ¿no? Es decir, cómo funcionan los hospitales, cómo funcionan los profesionales. Es decir, yo creo que aquí se funciona... básicamente hay dos formas de pagar. Tú puedes pagar, y que cada una tiene su cara y su cruz, ¿no? Tú puedes pagar por acto médico, o tú puedes pagar de manera capitativa. Te doy un fijo por la población que tienes y allá te las apañes. El primero, el pagar por acto médico, que eso sucede en muchísimos países del mundo, eso es inflacionista. Cuanto más haces, más recibes. Ahí lo dejamos. Y el otro es reduccionista. Es decir, te ves obligado a recortar y aparecen las listas de espera, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, son los dos métodos en que funcionan los sistemas de provisión de servicios sanitarios. Y es lo que sucede aquí. Aquí convive el de la seguridad social, que es capitativo, luego se reparte por los hospitales, etcétera, y luego tenemos el de las llamadas privadas, en el que los médicos cobran en función de, más o menos, unos con sueldos. Es decir, que convivan no me parece malo. Yo creo que
Yo creo que se debería de cambiar se debería hacer evolucionar este sistema, porque de hecho ha habido muchas experiencias, ¿no? De derivación de pacientes de la Seguridad Social a aseguradoras, ¿no? Y también yo he tenido compañeros míos que ha habido una simbiosis completa con enfermedades complejas, ¿no? Como leucemias y todo esto, una simbiosis completa entre la aseguradora privada y la pública, ¿no? Cuando se han complicado las cosas, etcétera. De hecho, yo con el problema que he tenido también con mi mujer de cáncer, tengo la gran suerte de que me han atendido y me han atendido de una forma mixta, ¿eh? Y hemos podido hacer estudios en un sitio y en otro, o sea, que realmente es fantástico. Yo creo que lo que habría que ver es la viabilidad económica y el futuro de cada una de las partes, ¿no? Claro, porque las aseguradoras están cambiando un montón. Se están quitando gente y están viendo que es difícil, con el envejecimiento de la población tienen que evolucionar, mantener los servicios de vanguardia es caro, y a lo mejor los servicios de vanguardia deberían de estar en la pública y dedicarse ellos más al día a día, o al revés, pero exigiría una acción, ¿no? en lo que tú has estado comentando, ¿no? De evolución futura y en lo que se está trabajando, de pensamiento, ¿no? De cómo tiene que evolucionar este sistema, porque sería una pena que fuéramos a un sistema totalmente capitalista como en Estados Unidos, en el que no se paga un seguro, no tiene coberturas. O tiene que ir a la beneficencia, que ya sabemos para lo que sirve. Sí, ahí tienes el Medicaid. El Medicare es el que tienen los trabajadores. Con Medicaid. el presidente de ahora seguro que se lo carga. Bueno, un poco de suerte. Pero bueno, esto es una evolución de mercado, ¿eh? Estas cosas a mí, la verdad es que se me escapan. Yo ya he declarado cuál ha sido mi dedicación a la medicina pública. Pero también tengo que decir que si yo tuviera ahora 40 años, que los tengo, solo que desde hace mucho, si tuviera 40 años frescos, yo haría parte de dedicación de medicina privada. La medicina llamada privada ahora es de mucha más calidad que la medicina de aseguradoras de hace 20 años. No tiene nada que ver. Es decir, han mejorado. Los ecosistemas siempre tienden a igualarse. Esta mañana he atendido, porque ha venido a visitarme un compañero de la facultad a consultar algo. Venía al hospital, le he enseñado un poco aquello, le he enseñado la sala de espera y me ha dicho, mejor que la de, no voy a decir que aseguradora ni que hospital, más ordenado, más tranquilo. Dice, los sistemas se han equilibrado. Ahora las aseguradoras de pólizas no muy elevadas tienen problemas de aglomeración. Esto está sucediendo. Pues no lo sé, pero la verdad es que lo que tú planteas es un tema muy importante. Evidentemente que tienen que intervenir muchos actores. Hay un factor económico muy importante. Eso es un tema que además tiene que pasar por lo político, porque al final la sanidad pública está gestionada por los políticos. Sin duda. Bueno, por desgracia, podría ser la administración y podrían ser las propias entidades médicas que tenemos en el país, pero por desgracia los políticos se meten en todo. Y al final, o sea, el dinero sale de los presupuestos, no nos olvidemos, con lo cual... Todo es política. Pero sí que es cierto que hay fenómenos como los que tú has dicho, resumiendo, ¿no? El envejecimiento de la población y además los sofisticados que son los tratamientos hoy en día y lo caros que son, claro, nos obligan a tomar ciertas determinaciones, porque si no el sistema puede llegar a colapsar, ¿no? Claro, hoy se ponen... y además no puedes conculcar el derecho de las personas únicamente por edad, etcétera, etcétera. Hoy se ponen válvulas de estas que decimos percutáneas por el catéter desde la pierna a personas de edad muy avanzada, 80 y tantos, cercanos a los 90, que por otra parte tienen un estatus vital bueno. Entonces, solo por la edad no se limita. Y esas válvulas son caras, valen 20 y tantos mil euros. Pero salvan la vida. Bueno, es un verdadero dilema. No vamos a hablar también de la tecnología y de los costes. Yo creo que los costes son irreales. O sea, yo creo que la medicina se venden las cosas a unos precios desorbitados. Sinceramente, o sea, no vamos a tratar hoy de laboratorios, que tú no eres de laboratorio, pero seguro que podías hablar de lo que cuesta producir un medicamento. No nos podemos meter en esto. Hemos pasado por personas con cáncer y hemos tratado de medicamentos que no estaban en la circulación de la Seguridad Social, son verdaderamente locuras. Yo creo que los cacharritos estos que tú estás comentando, de 20.000 euros, hoy en día con 20.000 euros se hace algo más, se hacen muchas válvulas, se hacen muchos aparatos. No pueden valer eso, ni los desarrollos ni la investigación. Yo creo que están cobrando la investigación 5 o 6 veces y el desarrollo de esos aparatos. Y hace ricos a gente. Pero bueno, esto es un debate ya de otro calibre, pero que también es económico en el fondo. Evidentemente
no debía haber gente enriqueciéndose con la sanidad, está claro. Y ese debate, al fin y al cabo, lo tenemos ahora aquí un poco sobre la mesa, muy superficialmente, pero imagínate en otros países y otras poblaciones. Porque no recordemos que España es un país privilegiado en muchos sentidos. Muchos. Estamos en Europa, yo soy abiertamente europeísta, igual que tengo esa vocación social, pues soy abiertamente europeísta. Pero has dicho primero trasplantes y primero además en ensayos clínicos, porque todos los laboratorios quieren hacer ensayos clínicos aquí. Funciona de maravilla con la seguridad social y encuentran siempre pacientes dispuestos a hacer ensayos clínicos. O sea, es que somos buenísimos en investigación contra el cáncer. O sea, que no nos podemos quejar, pero no lo perdamos, por favor. Los que estáis ahí trabajando en eso tenéis que tener cuidado de que al final no lo perdamos, porque yo creo que yo creo que España es impresionante, es impresionante. Es un logro, es un logro. Yo no tengo más que decir cosas buenas, o sea, no he tenido ningún problema. Sé que se dice todos los días problemas, etcétera. Yo creo que también muchos tienen que ocurrir, son inevitables, otros son solucionables, pero la visión global es la que tú has dicho, es espectacular. Nos quedan ya como 7 minutos, Fernando, y yo quería hablar contigo. Volvamos a la formación, ¿no? Yo te iba a preguntar al principio, no sé si lo hice, de qué notaste en falta cuando te formaste, pero yo decía en mi presentación, si podemos resumir tu opinión, lo del ojo clínico, ¿no? Yo creo que el médico hoy en día está tan tecnificado y con el tema legal, además de que se le pueda echar encima a alguien porque se ha equivocado en un diagnóstico, se reparten los diagnósticos entre varios, se le deja a las máquinas que diagnostiquen. Por otro lado, yo veo una amenaza que si el médico no tiene ojo clínico, le desplace una máquina y un robot, ya vamos, que hasta la operación la haga el robot directamente después de hacer un diagnóstico automático. Y si el médico no busca otra función y se les forma de otra forma, puede haber un problema. Te dejo ahí que cierres el programa. Absolutamente. A ver, yo viviendo en una parte tecnificada, lo comentábamos el otro día, yo hace muchos años en una reunión, estábamos en una mesa redonda, yo decía que si yo llego con un dolor en el pecho a la urgencia, yo quiero que me trate una máquina. Esto hace 20 y tantos años, aquello suscitó un debate. Y mi argumento fue, miren ustedes, nosotros los médicos nos formamos y nos actualizamos con guías de práctica clínica. Es decir, con lo que son documentos de consenso en que la mejor evidencia se pone sobre la mesa y nos dice cómo tenemos que actuar. De alguna manera estamos robotizando nuestra actuación. Pues quiero que me trate una máquina. Y me decían, ¿y ese factor humano y tal? Digo, bueno, efectivamente, ese factor que le vamos a llamar superior, por llamarlo de alguna manera, yo decía, vale, yo quiero que me trate una máquina y si la máquina no está segura, que me diga no está segura y que aparezca el doctor Fuster. Por decir, claro, lo que no quiero es que aparezca uno que puede ser peor que la máquina. Y ese es el problema. Es decir, no hay ninguna... El llamado ojo clínico de antes era un médico que había acumulado mucha experiencia y lo traducía en ojo clínico. Lo que pasa es que estaba haciendo una ecuación con muchas variables que lo llamaba ojo clínico, pero esas variables eran variables objetivables. Perdona que te interrumpa, con un cerebro que yo sigo diciendo que la inteligencia artificial todavía no ha llegado ahí. La asociación de ideas del cerebro humano es espectacular a la hora de hacer diagnósticos. Absolutamente. Si tú tienes muchas variables en la cabeza, datos y experiencias de otros... Y escuchas, te dejo que metas también el tema de la escucha, que a mí me pierde esto de que los médicos no tengan tiempo de escuchar. Y además es que los médicos ahora viven detrás de una pantalla, porque teclean como pueden, como yo, con 2 dedos, o 3 o 4. Entonces, eso está desapareciendo ya. Es decir, la inteligencia artificial nos está ayudando a que de la consulta desaparezcan las pantallas y a partir de la conversación se elabora la historia clínica. Por ejemplo, y tú hablas con el paciente. Por lo menos entonces podremos hablar y nos escuchan. Exactamente. Y yo soy un convencido de que hay ciertas funciones, tanto en la cardiología como en otras especialidades que dependen de la imagen. Imaginemos que estamos viendo un escáner o de cualquier órgano. Entonces, una máquina, y estoy yo ahí guiñando muchos los ojos para verlo bien. Me levanto las gafas, vale, perfecto. Una máquina que ha visto millones de escáneres lo hará mejor que yo. Entonces, lo que puede ser diferente al final es ese factor de comunicación que es lo que hay que añadir. O sea, es la comunicación más que ese ojo clínico. Es decir, vamos a tener que utilizar muchísimo las máquinas. Yo confío terriblemente en ellas y hay que seguirlas entrenando. Y lo que en esas segundas y terceras opiniones que hago yo ahora, yo lo que hago es sencillamente hablar con el paciente, le dedico el tiempo que sea, porque ya tiene todas las pruebas hechas. Y eso es lo que hace falta, traducir las pruebas
integrarlas y devolvérselas al paciente. ¿Y no crees como yo que si tuviéramos un chip que fuera recogiendo todas nuestras datos de nuestra vida y sobre todo enfermedades y coleccionando de una forma inteligente toda nuestra historia clínica, podríamos ahorrar incluso tiempo hablando con el médico y se nos vería como yo o tú, Fernando, Javier, y no como una persona que la acabas de ver? Yo creo que es fundamental, porque te lo comentaba el otro día con detalles también en mi caso, ¿no? Yo creo que hay cosas que al final la causa y efecto se ve. Y hay cosas que te han pasado a ti desde que eres pequeño, desde que eres niño, que ha hecho que tu cuerpo vaya evolucionando de una determinada forma. Y eso, si lo registramos, yo creo que hay empresas ya que están intentando, ¿no?, registrar bien las historias clínicas, pero todavía hay muchísimo que hacer en eso, ¿no? Pues queda un camino. Hay una cosa que he aprendido con los años y me decían: mire usted, doctor, se va a reír de mí, pero yo creo que esto viene de... Digo, mire usted, soy suficientemente viejo que ya he dejado de reírme de lo que dicen los pacientes. Si usted lo dice, estoy convencido que hay una relación. Otra cosa es que el ser humano intenta buscar causalidad con relaciones temporales, pero es que el ser humano necesita que encajen las cosas en su cabeza. Pero, por ejemplo, hace años, cuando una mujer joven me decía que tenía las taquicardias cuando en la época premenstrual, a mí me parecía que era una historia de ciencia ficción. No, tiene sentido. Hay receptores hormonales en las células cardíacas que hacen que puedas tener arritmias. Y eso es real, y lo sabemos. O arritmias que aparecen con la fiebre. Hoy lo sabemos. Y eso son cosas que hace años, porque hay receptores celulares, moleculares, aislados, que responden a todo esto. Entonces yo creo que esa soberbia de intentar cerrarnos a las variables que conocemos es mala. Tenemos que asumir que hay muchas más variables y ahí nos van a ayudar las máquinas, lo que tú decías, que vayas acumulando toda tu historia. Y yo creo que eso es fundamental. Eso tiene sentido. Porque no es lo mismo que te lo cuenten a que esté registrado. Absolutamente. Porque y es más rápido, es mucho más rápido. Y además tú te acuerdas de lo que te acuerdas, porque el ser humano, por fortuna, recuerda por una serie de asociaciones que ya están medidas, pero son asociaciones vinculadas a la emoción. Que tu historia sería automáticamente interpretable, o sea, podría ir extrayendo consecuencias del día a día. Incluso te podría recordar, oye, mira, deberías de ver el médico porque tu historial... La genética va a ayudar mucho. Tu padre además tuvo esta enfermedad, tuvo también arritmias, etcétera. Convendría que te pasaras por el cardiólogo. Yo veo ahí que la evolución de la medicina va a ser bárbara. Y como tú dices, quizá el médico tendrá que conseguir ser el director de orquesta. Porque si no es el director de orquesta, mal le va a ir. Tiene que ocupar su sitio, y su sitio no es pelear contra... Ahora lo que es la moda es la inteligencia artificial. No puedes pelear contra esto. No puedes pelear contra una máquina que ha visto millones de radiografías bien contrastadas, ¿eh? Claro, como esta generativa, cómo contrastas la información es importante. Fernando, muy bien. Pues tenemos que dejarlo aquí. A mí me parece que ha sido extraordinario. Yo te invitaría a que volvieras otro día para seguir hablando de esta última parte, porque creo que la evolución del médico es una cosa apasionante. Sí, pero tenemos que centrar la conversación, que acabamos hablando de cosas muy raras. Muchísimas gracias, Javier. Gracias a ti. Gracias. De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana.